Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Emilia y en este video vamos a hacer un análisis económico bien detallado sobre Japón. Vamos a estar hablando sobre la inflación, tasas de interés, el rendimiento de sus bonos, sobre el dólar yen, el Producto Bruto Interno, deuda pública y muchas otras cosas más. Obviamente los invito a todos a que me sigan en todas mis redes sociales. Acá se las dejo. Comenzamos. El gobierno de Japón ha nombrado al académico llamado Kazuo Ueda, que es la persona de la foto, como una elección para poder convertirse en el próximo gobernador del Banco Central de Japón. El actual gobernador del Banco Central de Japón, que es Kuroda, ha estado trabajando durante muchos años al frente del Banco Central. Durante su periodo ha aplicado una política monetaria totalmente laxa con tasas incluso negativas. La expectativa entonces de los inversionistas y de todo el mercado es que este posible nuevo gobernador cambie las riendas y cambie el plan que ha mantenido Kuroda durante todos estos últimos años. Es decir, que la expectativa está en que Ueda logre aumentar las tasas de interés. Algo muy interesante es la tasa de inflación de Japón, que ustedes la tienen ahí en pantalla. Pueden ver que actualmente está en un 4%. Obviamente la inflación, como se ve en la imagen, ha venido subiendo paso a paso hasta llegar a este punto. Lo interesante aquí es que Japón estuvo durante mucho tiempo con una inflación ultra baja y ha podido ir escalando. El problema es que recordemos que la inflación objetivo de los bancos centrales es de una tasa anual del 2%. En este caso Japón la tiene al doble de la tasa esperada. Ahora en este gráfico vamos a ver la tasa de interés de Japón. Como pueden ver en pantalla, este gráfico nos muestra desde el año 2014 hasta ahora el año 2023. Este gráfico representa casi una década y cómo han estado moviéndose las tasas durante todo este tiempo. Podemos ver que al principio la tasa de interés estaba en 0% y durante todos estos últimos años, desde el año 2016, ha estado en menos 0.1, es decir, que las tasas de interés han sido negativas. El actual gobernador del Banco Central de Japón, que es Kuroda, obviamente no va a tratar de hacer ningún cambio porque su mandato está próximo a terminar. Entonces no quiere ser él el que haga ese cambio, esa subida en las tasas de interés. Entonces toda la expectativa está puesta sobre Ueda. Toda esta era de Kuroda con las tasas negativas, con una política monetaria ultra flexible, ha sido muy criticada por los inversionistas, por algunos expertos, porque distorsiona el funcionamiento del mercado y ha aplastado los márgenes bancarios. Obviamente una política monetaria como la actual, con esas tasas negativas, perjudican totalmente la tasa de inflación, que lo único que hace es subir. Si la inflación continúa con este camino de ascensos, va a ser más que necesario entonces tomar la iniciativa y subir las tasas de interés para que la inflación no se siga yendo hacia arriba. Aquí el dato importante con respecto a lo que implica un aumento en las tasas de interés es que esto implica un aumento en el costo del dinero, por lo tanto un aumento en el costo de financiación, y esto particularmente es mal visto desde el punto de vista político. Aquí tenemos en pantalla el gráfico que muestra el rendimiento de los bonos del Tesoro de Japón a 10 años. Como verán, el rendimiento está aumentando y actualmente el valor está en el 0.50% aproximadamente. Una de las cosas que sí hizo Kuroda durante su mandato es aumentar el techo de los rendimientos de los bonos, que antes estaba cercano a cero, y lo liberó para que pueda fluctuar hasta el tope de los 0.50%. El hecho de que Kuroda haya levantado el límite del rendimiento de los bonos hasta este tope del 0.50 era realmente una medida más que necesaria, porque era más que insostenible mantener los rendimientos en 0%. Ahora, la expectativa por parte de los mercados es que el BOJ, de la mano de Ueda por supuesto, ya le ponga fin a esta política de ponerle un límite, un techo a los rendimientos de los bonos a 10 años. Además, el mismo Ueda ha comentado que el Banco Central de Japón debe considerar cómo hacer para salir de su política ultra flexible, señalando que hay una gran dificultad en mantener el límite de los rendimientos cuando la inflación sube. Recordemos este gráfico de la tasa de inflación, lo único que hace es subir. Si la inflación continúa subiendo, va a haber varias medidas que el Banco Central de Japón va a tener que tomar. Una de ellas es subir la tasa de interés. Y la otra va a ser de aumentar este techo en los rendimientos de los bonos o incluso quitarlo y dejarlo que fluctúe de acuerdo a lo que el mercado indique. Según algunos especialistas, creen que si Ueda realmente toma el mando y se convierte en gobernador del Banco Central de Japón,
hay una gran amenaza de que los rendimientos de los bonos se cuadripliquen e incluso que se seque la renta fija mundial. Recordemos que la tasa de interés de Japón viene hace muchísimos años muy bajita, entonces tiene mucho potencial de subida. Lo mismo pasa con los rendimientos de los bonos del Tesoro. Han estado durante mucho tiempo manejados y controlados en puntos muy bajos. Si uno realmente les saca ese límite, pueden crecer mucho hacia arriba. Pero ¿por qué esta teoría de que los rendimientos podrían cuadriplicarse? Si la inflación continúa subiendo, si la tasa de interés comienza a subir, si se libera entonces este techo en los rendimientos y el rendimiento de los bonos comienza a subir drásticamente, entonces esto va a llamar mucho la atención de los inversores porque van a ver mucho más atractivos los bonos de Japón que los bonos de otros países. ¿Qué va a pasar entonces? Aquellos inversionistas que tengan bajo su propiedad algún bono de otro país van a venderlo y van a pasar a comprar bonos japoneses, van a empezar a demandarlos. De esta forma, Japón va a encontrarse con un montón de ingresos de dinero hacia su país. Según estos expertos, este movimiento ya ha empezado y es bastante poco probable que se detenga. Voy a citar una frase que ha dicho Benjamin Sattil, que pertenece a JP Morgan, y dice lo siguiente: este cambio está siendo impulsado por la opinión de que las subidas sostenidas de precios y salarios darán una mayor relajación de la política de control de la curva de los rendimientos y de una mayor tolerancia del Banco Central de Japón a las subidas de los rendimientos domésticos. Les explico a qué se refiere. Que hay muchas expectativas de que la inflación continúe subiendo, que por eso las tasas van a aumentar y los rendimientos también. Básicamente todos los que les vengo explicando en este video. Recién les mencionaba que Kuroda hizo un cambio en elevar el techo de los rendimientos de los bonos. Este pequeño cambio ya ha generado algunos efectos en varios activos financieros. Por ejemplo, el yen se ha fortalecido, los bonos del tesoro han bajado y también ha afectado a todo tipo de activos. Por ejemplo, los futuros de las acciones estadounidenses, el dólar australiano, el oro, etc. Si realmente Ueda genera todos estos cambios esperados, entonces Japón va a empezar a recibir, como les decía, mucho dinero de vuelta hacia casa. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y que podría perjudicar muchísimo a Japón, que es la relación entre su deuda pública y su PBI. Vean el gráfico y vean el número actual, dice 265. Esto quiere decir que la deuda pública representa el 265% de su PBI. Básicamente, su deuda es muchísimo más grande que el PBI que produce anualmente. La pregunta sería, ¿cómo pagar esa deuda si ni siquiera con todo el PBI alcanza? Sumado a que si la tasa de interés aumenta, la deuda también. La deuda va a estar valuada siempre a la tasa de interés actual. Más o menos como un préstamo. No es lo mismo sacar un préstamo a un 3% anual que sacarlo a un 8% anual o a un 15%. Acá pasa exactamente lo mismo. Y es por eso que les quiero leer este último párrafo. Cuanto más tiempo se mantenga el control de la curva de rendimientos en un mundo de tasas de interés en aumento, porque en todo el mundo las tasas de interés están aumentando para paliar esta inflación global, entonces peores serán las consecuencias a largo plazo y más difícil será diseñar un pivote suave, es decir, un escenario en el que la economía no se vea tan afectada. Con respecto a todo lo que veníamos hablando, quiero hacerles este recordatorio. En la medida que la tasa de interés aumenta, el rendimiento que se requiere de un bono también aumenta. Entonces esto provoca la caída del valor del bono. Quiero mostrarles ahora el gráfico del dólar yen en un marco diario. Aquí está tomado desde el 2020 hasta el 2023. Aquí pueden ver que el último gran movimiento ha sido todo una alza bastante prolongada. ¿Esto qué significa? Que el dólar ha estado ganando mucho territorio con respecto al yen. Básicamente el yen se ha devaluado muchísimo frente al dólar. Pero hubo un último movimiento que está ahí marcado y es donde el yen recupera su fuerza frente al dólar. La última parte del gráfico lo que muestra es a un yen bastante fortalecido. Y esto ha ocurrido, entre otras cosas, por el aumento de ese techo en los rendimientos de los bonos del tesoro y aparte porque el dólar sufrió una baja en el último tiempo. En este gráfico ahora les muestro lo mismo, nada más que en un marco temporario de 4 horas. Acá, ¿qué es lo que quiero mostrarles particularmente? Hay dos puntos que están marcados ahí, que son los momentos en el que el Banco Central de Japón tuvo que intervenir y salir ellos mismos a vender sus dólares de reserva y comprar yenes. ¿Para qué? Para generar ellos mismos una fuerza de demanda. Eso básicamente es una intervención en el mercado.
¿Por qué hicieron eso? Porque antes de que el yen lograra fortalecerse, lo único que hacía era devaluarse frente al dólar. Entonces, no les quedó más remedio que hacer esta intervención, hasta que obviamente decidieron levantar ese techo de los rendimientos de los bonos. Ahí pueden ver y queda bastante claro que todas las medidas que venía trabajando Kuroda estaban perjudicando ampliamente al yen, lo estaban devaluando frente a las demás monedas. ¿Y esto por qué pasa? Si el resto de las divisas tienen una tasa de interés alta y el yen se mantiene en tasas negativas por una cuestión de hacer una comparación entre ambas tasas, los inversores siempre van a ir a favor de la tasa más grande y en contra de la tasa más pequeña. ¿Por qué? Porque la tasa más alta les da mayores rendimientos. A partir de ahora, entonces, vamos a estar muy atentos con qué pasa con Ueda, si realmente llega a ser el gobernador del Banco Central de Japón, si realmente aumenta las tasas de interés o si quita el techo a los rendimientos de los bonos del Tesoro. Vamos a hacer, por supuesto, este seguimiento para ver qué puede pasar. Y esto es todo por este video, espero que les haya gustado, les haya interesado y nos vemos la próxima. Muchas gracias.